Vamos a la Biblia. Vamos a leer primeramente en Juan 19, pues saliendo del 28 al 30, cuando llegue a Juan 19, 28 al 30, digan fuerte amén. El Evangelio de Juan. Después vamos a saltarnos para Jueces 16 a 28 y 30. Juan 19, 28 al 30, ya casi al final de Juan. Y después vamos para Jueces 16, 28 y 30. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie para darle honra a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Ven? Vamos a Jueces, libro de Jueces. Jueces 16, 28 al 30. Gloria a Dios. Jueces 16, 28 al 30. Dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Amén. Ora Eric, por favor, en voz alta. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Vamos hoy día a entablar un par de conversaciones acerca del tema de hoy día que he titulado por tema Tetelestai. Tetelestai es el griego en el cual se usa la palabra consumado es. ¿Amén? Buscaron la camisa que he puesto ahorita, lo voy a poner en la pantalla. Es una palabra que tiene mucho significado y el cual poco a poco vamos a entenderla
o vamos a comenzar a indagar en ella para poder entender con verdad el verdadero significado de Tetelestai. Tenemos que entender primeramente, ¿no, verdad?, que el idioma y el lenguaje son dos áreas distintas pero necesarias para entender y asimilar cualquier tipo de cultura. Usted viene de ese país, usted tiene un idioma pero no tiene un lenguaje común en este lugar, ¿verdad? Por ejemplo, el idioma suyo es la comunicación verbal, pero el lenguaje suyo por lo general es el español. Cuando llega a este país hay un lenguaje distinto que es el lenguaje inglés, ¿verdad?, norteamericano, que tiene una variación un poquito distinta al británico, pero en su entorno es el mismo lenguaje. En la cultura cristiana, y tenemos que entender eso porque todos venimos del mundo, nadie nació en la iglesia, en la cultura cristiana o del cristianismo tenemos que dejar el lenguaje e idioma del mundo y comenzar a adoptar y entender el lenguaje o el idioma del reino de Dios. ¿Amén? ¿Quién está conmigo de acuerdo en eso? ¿Amén? Gloria a Dios. El mejor ejemplo, ¿no, verdad?, cuando estábamos en el mundo era ojo por ojo, diente por diente, ¿no, verdad? Cuando venimos a la iglesia entendemos un lenguaje diferente, ¿no, verdad?, de que si tu enemigo te hace algo, tú tienes que darle la otra mejilla, porque tenemos que orar el uno por el otro, amén, en vez de pelear el uno por el otro. Gloria a Dios, está conmigo. Amén. El lenguaje es la habilidad de comunicarse. Un idioma son reglas, sonidos y palabras determinadas que se usan en una cultura para poder comunicarse. Hay una diferencia que quiero marcar hoy día para que usted entienda entre el lenguaje y el idioma. ¿Eh? Existe el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿no, verdad? Por ejemplo, el lenguaje no verbal de que estoy cansado. A veces cuando una gente se sienta y se comienza a escurrir en el asiento, haciendo notar, tal vez no verbalmente, pero con su cuerpo, de que están cansados o está aburrido, ¿verdad? Cuando una persona habla con usted y no está mirando, usted está distraído, el mensaje o el lenguaje verbal es que no hay interés en lo que usted está hablando con esa persona, ¿no? Entonces podemos tener un lenguaje también no verbal, ¿no, verdad?, como verbal. El idioma siempre es verbal. ¿Ven? El idioma es la habilidad que tenemos nosotros de poder distinguir y comunicarnos con diferentes personas de acuerdo a estas reglas de sonidos y palabras que ya se han determinado de antes. ¿Ven? Conforme crecemos, conforme envejecemos, el idioma se porta un poco más difícil de entenderlo y asimilarlo, ¿no, verdad? Cuando los jóvenes vienen de niño a este país, el caso de Gidet, por ejemplo, o de la nieta de nuestra hermana María, ellos vienen de jóvenes, ¿no, verdad?, y no hablaban el idioma, pero en un año, 2 años comienzan a hablarlo más fluido a veces que el español, ¿verdad? En el caso mío, los míos nacieron en una familia de habla hispana y con yo hablamos español, ¿no, verdad? Pero el idioma que ellos prefieren hablar, aunque lo hablan machucado el español, es el inglés, ¿no, verdad? Y esto quiero que entendamos, porque lo mismo pasa cuando venimos a la iglesia. No podemos decirle al hermano, amén, gloria a Dios, aleluya, y el hermano no entiende lo que está pasando porque es un idioma nuevo para ellos. Tenemos que ayudar a los hermanos nuevos a entender este idioma nuevo de la palabra del Señor. Amén. ¿Está conmigo hoy día? Gloria a Dios. Mateo 20, 22, hay un contexto de historia que es muy particular, donde Mateo nos habla de algo muy especial, o hace referencia, ¿no, verdad?, de que la madre de 2 personajes intercedieron
para que ocupen la diestra del poder de Jesucristo. Esta mujer, la madre, dice Mateo 20:22, de ellos, va con Jesucristo, ¿no verdad? Y le dice al maestro que ella tenía el deseo de que sus hijos formasen parte de la diestra de ellos. Marcos, el evangelista, luego nos dice que estos dos jóvenes eran conocidos como los hijos de Zebedeo, apodados también hijos del trueno. ¿Amén? Y estos hijos del trueno eran llamados así por el temperamento y el celo que ellos portaban en sí. Amén. Gloria a Dios. Estos jóvenes eran Jacobo y Juan el amado. Gloria a Dios. Amén. La derecha o la diestra simboliza el honor, la confianza y el poder. Y Jesús inmediatamente, cuando esta madre pide por sus hijos para que ellos estén en el reino con honor, con poder y con confianza, o a la diestra del poder de Dios, Jesucristo inmediatamente hace referencia no a la posición de ellos de diestra, sino a la condición en la cual ellos se encontraban. Porque si somos honestos, es nuestra condición la que determina nuestra posición. Todos aquí, tengo bastante que predicar, así que pongan atención. Todos los que estamos aquí, ¿no verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios. No es por méritos que llegamos al cielo, es solamente por la gracia de la obra redentora de Cristo Jesús. Nuestra posición no nos determina, nuestra condición nos pone en una posición muy fuera del cielo, pero es la condición que Cristo tomó en la cruz del Calvario por usted y por mí, y la razón por la cual hoy día celebramos que Él resucitó, que cambia nuestra posición de ser pecadores con una muerte segura a tener ahora salvación y vida eterna. Jesucristo le dice a esta madre: ¿qué me pides? No entiendes. Dice: no puedes tomar, ellos no pueden tomar de esta copa. Ellos no pueden tener el nivel de honor, de poder y de confianza en el reino de Dios, porque solamente uno puede tener ese lugar de honor en el reino, y ese uno es Jesús el Cristo y nadie más. Por eso dice la Biblia que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo, que no hay otro camino, que no hay otra entrada, que no hay otra solución sino solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está a la diestra del Padre. A la diestra no es que está colocado en un lugar derecho o un lugar izquierdo, sino que en Jesucristo está todo el honor, está todo el poder y está toda la confianza que el Padre depositó en la obra redentora que Jesucristo hizo. Es decir, que fuera de la cruz no hay nada más que hacer. Punto final. Él lo hizo todo en sí mismo. No tuvo que hacerlo de nuevo o volver a repetirlo. Una sola vez bastó para que esa sangre cubra el pecado de hoy, mañana y siempre. Creemos que nuestra opinión o los deseos de nuestra carne van por encima de la palabra o del Espíritu de Dios. Nos gusta a nosotros, los seres humanos, manipular y torcer la voluntad de Dios a favor nuestra, queriendo cambiar y moldear a Dios a nuestras vidas, en vez de nosotros moldearnos a la persona de Jesucristo. Y esto no es que usted sea una persona mala. Todos los humanos siempre hemos querido torcer y hacer de la palabra de Dios a nuestro beneficio. Desde el mismo Éxodo, cuando miramos que el pueblo se rebeló contra Dios, Dios mismo quiso abandonar este plan de salvación, porque la gente pensó que ellos podían torcer a un Dios que es intorcible, a un Dios que es por siempre. Amén. La palabra de Dios tiene un idioma celestial. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es teocéntrico.
Teo significa Dios céntrico, que está basado solamente en Dios. Si usted mira de Génesis hasta el último libro del Viejo Testamento, todo hace referencia a un solo Dios. No a dos, no a tres, no a cuatro, a un solo Dios redentor y a la promesa de ese Dios. Amén. Cuando nos movemos en el Nuevo Testamento, miramos un mensaje o un idioma más cristocéntrico. Amén. Cristocéntrico porque se basa solamente en la persona de Jesucristo. Usted no encuentra mucho relato del Padre en el Nuevo Testamento, pero más de Cristo como el centro. Por eso cuando Felipe comienza a dialogar con el Señor, le dice: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque cuando miras a la persona de Cristo, estás mirando al mismo Dios del Viejo Testamento. El teocéntrico del Viejo Testamento se convierte en un idioma cristocéntrico en el Nuevo Testamento. Entonces, el idioma celestial de la Biblia es teocéntrico y cristocéntrico, pero tiene un mensaje en tres lenguajes. Los tres lenguajes son el hebreo, el arameo y el griego, en los cuales la Biblia fueron escritos, ¿no? ¿Verdad? Estaba yo hablando con los hermanos de liderazgo, ¿no? ¿Verdad? Estábamos orando para el servicio y les pregunté qué significaba tetelestai, y todos me eran raro, ¿no? ¿Verdad? Eric comenzó a indagar como un buen predicador, y me decía Juan 20 o 19, dijo: es algo bíblico, ¿no? ¿Verdad? Y les dije, es una palabra griega, y la hermana me dijo: ¿pero qué es en español? Y le dije a la hermana María: bueno, Jesucristo no habla español, ¿no? ¿Verdad? Aunque queramos o pensemos que habla español, no habla español. Jesucristo hablaba, ¿no? ¿Verdad? Un idioma hebreo en ese tiempo, pero los traductores lo escribieron en griego. Y tetelestai significa consumado es en el griego. Amén. Ahora esto es importante porque luego vamos a mirar la razón por la cual el Señor, antes de dar su vida, dice tetelestai. Amén. No dice ya punto final, sino que dice consumado es. Pudo decir ya se acabó, pudo decir ok, estamos listos, pudo decir ok, final, punto final, pero no, dijo consumado es o tetelestai, porque esta palabra tiene poder y vamos a averiguarla pronto, el verdadero significado de tetelestai. Estoy diciendo tetelestai. Díganse 2 veces. Dios siempre en la pantalla. Tetelestai. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos una tarea importante al entender la palabra de Dios, porque tenemos que entender su idioma cristocéntrico o teocéntrico y también su lenguaje, ya sea arameo, hebreo o griego. Amén. Un ejemplo de lo que estoy hablando es la historia de Jacobo. Cuando Dios cambia su nombre después de una lucha que duró toda la noche, dice la Biblia, hasta rayar el alba, o cuando salían los rayos de la luz de la mañana, el idioma que este hombre tenía era el hebreo, pero su lenguaje era los conflictos, los pleitos, porque desde que nació Jacobo estaba peleando con su hermano. Estaba luchando con él. Él no sabía cómo hablar, el idioma de él era la pleito y la pelea, era suplantar, era trinquitero, como dicen los hispanos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hizo él y su mamá? Lo reconfabularon para que tenga hambre este hombre, cuando tenía hambre, intercambiaron, ¿no? ¿Verdad?, su primogenitura por simplemente un plato de lentejas. ¿Qué más hizo él? Engañó a su padre, ¿se acuerdan? Se puso, dice, a pelos de camello para que pareciese como Esaú. Amén. Esaú era así, sí, era lampiño, sí, acá, no te da. Pero es acá parece oso. Kobe tiene bastante cabello en todo lugar, ¿verdad? En su cuerpo, en su espalda, todo allá, sí, él tiene nada. Así más o menos era la historia de Saúl y Jacob. Y tuvo que ponerse, ¿no, verdad?, algo para fingir de que era su hermano. Toda su vida este hombre supo solamente hacer intercambios engañosos.
Y cuando Dios o el ángel de Jehová decide hablar o cambiar el nombre de este hombre o cambiar la ruta de este hombre, lo hace en un pleito o en una pelea. Porque es la única manera que él podía entender que Dios quería algo bueno para él. Muchas veces tú te quejas por los problemas que estás pasando en la vida. Y muchas veces Dios tiene que ponerte en los problemas, porque de otra manera no escuchas a Dios. Estamos tan acostumbrados a vivir maltratados cristianamente, que si Dios no nos pasa por pruebas, no escuchamos la voz de Dios. ¿Saben? El mejor ejemplo es, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando viene alguien de otro país acá? Todos están en la iglesia. 2, 3 meses, decimos, gloria a Dios, gracias que el Señor me trajo. Pasa un mes, pasan 2 meses, y se olvidaron que quien nos trajo fue el Señor. Y eso es en general. Pasó el sitio de trabajo, voy a ir a la iglesia hasta que yo le da trabajo. Cuando da trabajo se olvida de que fue ese Dios quien le da trabajo. ¿Por qué? Porque no hablan el idioma de Dios. Y Dios tiene que volver a meterlos en problemas y quitarles trabajo y meterlos presos y ponerles inmigración y ponerles problemas para que puedan entender que la buena voluntad de Dios es grande y perfecta en tu vida. Y tienen que a veces meterte en camisas de 11 varas para que tú puedas entender que Dios te ama y que Dios te quiere en la casa de Él y que Dios te quiere que le sirvas a Él y que Dios no quiere que hagas otros dioses ajenos, sino que solamente sea Él. ¿Cuántos hermanos que han cruzado la frontera que estaban aquí dando gracias a Dios en la iglesia? Y muchos de ustedes lo conocen. ¿No? La historia de la Semana Santa, que concluye con los eventos de un domingo como hoy, también tiene su propio lenguaje o su propio idioma. Y para que usted y yo entendamos la importancia de estos eventos, tenemos que no ser sabios en nuestro propio entendimiento y aplicar una buena exégesis o hermenéutica bíblica. Razón por la cual el título de esta homilia es Consumado es, o Tetelestai, que fue la penúltima de las palabras en el lenguaje divino y el idioma griego, para que no solamente los judíos lo entiendan, sino hoy día nosotros también podamos entenderlos. Fueron 7 palabras que el Señor habló en la cruz. La primera fue: perdónalos, no saben lo que hacen. La segunda fue: gracias, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera fue: mujer, ahí tienes tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, cuando hablaba a Juan y María. La cuarta palabra en la cruz fue: Dios mío, y la masactabani, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra de la cruz fue: tengo sed. La sexta palabra fue: tetelestai, consumado es. Y la última y séptima palabra fue: Padre, en tus manos encomiendo mis vidas. Todo esto tiene un poder grande si entendemos el verdadero significado que tiene cada palabra. Jesús dice en Mateo 5:17 que Él no vino a quitar la ley ni a suplantar a los profetas. Él vino para que la ley se cumpla y las profecías de los profetas se manifiesten. Cada despertar de Jesucristo, cada amanecer de Él, cada paso, cada día, era una revelación nueva de las profecías que habían sido dadas en el Viejo Testamento. Uno de los hombres de Dios que hace una sombra de Jesús es el último juez de Israel. ¿Cuántos jueces hubieron en Israel? Yo conté 14, no sé cuántos te contó. ¿Amén? El último que yo entiendo es Sansón, que fue el número 14 de los jueces.
La palabra Sansón significa hijo del sol. Su historia nos habla de su nacimiento milagroso. Nos habla de la salvación al matar a los filisteos. Nos habla de la traición que sufrió por parte de Dalila. Nos habla de la humillación que tuvo que enfrentar en frente de pública y la fortaleza que proviene solamente de Dios. Cuando miramos a Sansón, miramos la sombra de lo que Cristo iba a hacer. Podemos mirar cómo Sansón refleja, ¿no verdad?, a distancia lo que el Cristo iba a hacer cuando viniese por su pueblo. Sansón, al contrario de lo que muchos pensamos, no era un hombre que aprestaba fortaleza muscular. Muchos no creemos cuando miramos a Sansón que era un hombre negro, grandote, con músculos, ¿no verdad? Y la verdad que no era de esa manera. Si usted mira a Arnold Schwarzenegger en sus tiempos de fortaleza, usted no le va a preguntar a Arnold Schwarzenegger por qué él es tan fuerte. O de dónde viene tu fortaleza, que tiene unos brazos grandotes el tipo, unos pies grandotes, ¿no verdad? Pero Sansón no demostraba nada de fortaleza exterior. Era alguien así, flaco y desnutrido como él. Allá quiero llegar yo, así que ya poquito a poquito. Esa es mi meta cuando me ponga el traje de él, quiero decir, ahí paro de hacer dieta también. ¿No ven? ¿Qué crees que no puedo? Que es un hombre de poca fe. ¿Cómo mata la fe? Porque vivo bien. A ver. No era superdotado físicamente Sansón. Se miraba como un hombre común y normal. Por eso Dalila no entendía de dónde venía su fortaleza. Dalila le preguntaba, ¿de dónde viene tu fortaleza? No entendemos, no hay músculos, no hay altura, no hay nada. No, ¿verdad? Que podemos decir, bueno, si le cortamos un brazo, tal vez pierde la fortaleza. Era un hombre tal vez común y normal, así como usted y yo, porque nuestra fortaleza no está en quiénes somos, sino de quién somos nosotros. Porque nuestras debilidades, dice la Biblia, que Él se fortalece. La fortaleza mía es tuya, no viene por quién soy yo, sino por quién es Él, Señor de señores y varón de varones. Cuando mi fortaleza se pone delante de mí, no es yo, Cristian Jacome, es el verdadero Señor de señores, el que se pone a pelear por mí. Sansón, su nacimiento fue preanunciado por ángeles. No, así como el de María, el de Jesucristo fue anunciado por ángeles a María y a José. Sansón nació para vencer a los filisteos. Los filisteos fue el pueblo enemigo de Dios por décadas y por años. Constantemente miramos cómo los filisteos se paraban a pelear con el pueblo de Dios. ¿No verdad? Los filisteos representaban una forma de pecado, una forma de opresión, Kobe, para el pueblo de Dios. Porque aunque seamos hijos de Dios, tendremos opresores. Porque aunque vengamos a la iglesia, Kobe, tendremos perseguidores. La misma Biblia nos dice que no temamos, en el mundo tendremos aflicciones. Pero también nos dice que tenemos que confiar, porque Él, Jesucristo, ya ha vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, tú y yo tenemos la garantía de que nos ofrece, vamos a salir victoriosos, vamos a ser vencedores. Sansón no cayó por un problema, sino por una tendencia o un patrón en su vida. Esto me llevó a analizar mejor a Sansón y su vida. Porque Dalila, si bien fue la que se coronó como la que echó a perder la vida de Sansón, no fue un error por parte de Sansón. Fue un patrón o una tendencia por ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es tendencia? Hable conmigo, ¿qué es tendencia? Hoy en día se escucha mucho eso, la palabra tendencia.
Es algo que se repite por muchas personas, ¿verdad? ¿Y qué es un patrón? Es un modelo, ¿no? ¿Verdad? Es como un diagrama. Si miramos la vida de Sansón, tenemos que entender el patrón de vida y la tendencia que Sansón tenía. ¿Cuál era la tendencia de Sansón? No, pues no eran las mujeres, yo quisiera. ¿Cuáles mujeres? Las de México. Las extranjeras, sí. Amén. Las paganas. Sansón tenía un voto nazareo, ¿verdad? Y en ese voto él tiene que cuidar. No solamente lo de adentro, sino lo de afuera. Pero lo que Sansón hizo fue cuidar lo interior y descuidar lo exterior. Lo que muchas veces nosotros hacemos, pero al contrario, porque nosotros cuidamos lo exterior, pero no cuidamos lo interior. Queremos vestirnos como cristianos y hablamos como mundanos. Queremos decir gloria a Dios como cristianos, pero en la calle hablamos como gente del mundo. ¿Verdad? ¿Puede escuchar muchachos cristianos que reciben con eso? Desde casa de Dios. Los falsos cristianos. Gloria a Dios. Amén. Nos descuidamos solamente por lo exterior y no lo interior. El problema con Sansón es que Sansón era fuerte. Dios usaba a Sansón, pero Sansón tenía una debilidad por las mujeres extranjeras. Y el Señor tenía prohibido al pueblo de Dios que se mezcle con los extranjeros. Habían tantas mujeres hermosas dentro del pueblo de Israel, pero a Sansón le gustaban las de afuera, las de México, en vez de las de Honduras. Amén. Yo no me quedo allá porque la mía de Guatemala también que, o de americano, pero no Guatemala, que es, no me quedo tampoco ahí. A mí también me gustaban las extranjeras, amigos de Dios. A Corey también me gustan las extranjeras. Amén. Ese fue el gran problema de Sansón. Entonces, la tendencia de Sansón, en el diagrama o en el patrón de vida de Sansón, es que Sansón iba bien ahí, y cuando conocía a una mujer, ¡pum!, caía. Y en ese caía tenía que venir pruebas, y venían los filisteos a luchar con él, ¿no, verdad? Y se volvía a levantar. Muchas veces cogía solamente la quijada de un asno y les daba con la quijada de un asno para vencerlos, y salía victorioso y volvía una vez más del punto bajo que había caído por andar con una mujer forastera. Volvía a levantarse una vez más a lo más alto por el favor que Dios tenía en él. Después seguía y otra vez la misma casa. Entonces Dalila no fue una sorpresa, porque miren, el enemigo no actúa por sorpresa. El enemigo te estudia. El enemigo sabe tus altos y tus bajos. El enemigo sabe dónde actuar. Es astuto, dice la Biblia. Hello. No creas que la gente, ay, no sé qué pasó, pues ya viene a la iglesia. Paso a paso. El enemigo mira tus debilidades, mira tus puntos de caída y tus puntos de alto. Esos puntos se llaman puntos de inflexión, no de infección, de inflexión. Son los puntos altos o los puntos bajos en todo diagrama. ¿Amén? Y muchas veces nosotros convertimos los puntos de inflexión en puntos de infección. Porque si bien la fortaleza de Sansón se debía a su voto nazareo, su declive se debía a sus relaciones contra la voluntad de Dios. ¿Cuántos Sansones hay en la casa de Dios? Somos muchos que por orgullo no levantamos la mano. Amén.
pero nuestro voto nos tiene con el favor de Dios. Y cuando salimos de la iglesia, nuestro declive son las relaciones que tenemos fuera de la voluntad de Dios. En número 6 nos explica mejor cuál era el voto nazareo. El voto nazareo, de acuerdo, número 6, se trataba de abstenerse de vino y de bebidas fuertes. Se trataba de no comer nada impuro y de no cortarse el cabello durante un periodo determinado. Esa era la promesa que tuvo con Dios la madre de Sansón y Sansón. Desde que nació, guardó esos votos. Fue limpio en su interior, pero no en su exterior. Fue esa relación, esa promesa que tuvo con Dios la que traía poder a Sansón, el cual fue usado a favor de Dios, pero fue su fatal atracción hacia las mujeres paganas lo que también causó su caída. Tenemos que tener cuidado a qué cosas guiñamos el ojo fuera de la iglesia, con qué coqueteamos en el mundo. Ay, mira. Estoy mirando porno solamente una vez. Estoy haciendo esto 2 veces. Yo no entiendo por qué la palabra porno se ha convertido en un tabú en la iglesia, cuando es el acto más abusado en la iglesia, de acuerdo a estadísticas. Desde pastores, evangelistas, ministros, ungidos hasta hermanos en la iglesia, están perdidos por la vida. Es una de las cadenas más difíciles de romperlas en la vida de los cristianos. Y muy poco se predica de eso. Muy poco se habla de eso. Y esa atracción que tenemos por las cosas paganas causa el declive en nuestra vida, causa el punto de inflexión en caída hacia nuestras vidas. 3 mujeres, para ser exacta, fueron el punto de infección para este hombre Sansón. La primera fue la mujer de Timna. Él buscaba una mujer y fue a se casa con esa mujer, ¿no, verdad? Que era pagana, la cual luego fue quitada y dada a otro hombre por su propio suegro. Y después de esa caída tuvo que pelear y tuvo que ganar y salir adelante. Después dice la Biblia que fue una prostituta de Gaza. Siguió cayendo en más declives por no ser la voluntad de Dios. Y aún en su declive, aún en su arrogancia, aún en su pecado, Dios lo siguió usando. Finalmente, cae con Dalila, quien supo traicionarlo, descubriendo la promesa del voto que tenía con Dios. En este patrón de la vida de Sansón, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Hay una tendencia donde su vida tiene puntos de inflexión que se convierte en puntos de infección. Y una infección maltratada o no curada termina envenenando y matando al pueblo. Ten cuidado con esos cambios en nuestra vida, que son nuestros puntos de inflexión. El domingo estamos gloria a Dios y el lunes estamos con la pornografía cayéndonos otra vez más. Y el martes venimos a orar y nos volvemos a levantar, y el miércoles otra vez más en lo mismo, y el jueves otra vez lo mismo, y seguimos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Esos puntos de inflexión, tarde o temprano, se convierten en una infección que termina matando al hombre que Dios quiere. No es culpa de los pastores, de la iglesia, del mensaje. La única culpa que tienen los pastores es que no predican esto. Predicamos todo lo bueno, que predicamos, ¿no, verdad? Que den,
que no hablamos del pecado por miedo que se vayan. Más miedo debería darnos que se vayan al pecado por nuestros sermones, a que se vayan a la iglesia para predicarles la verdad. Si se van de la iglesia por predicar la verdad, buen trabajo. Tengamos cuidado con estos puntos de inflexión, que no se conviertan en puntos de infección en nuestra vida. Miren, el punto de inflexión es el punto donde la tendencia cambia para arriba o para abajo. En el lenguaje, el punto de inflexión es el cambio en el tono, ritmo o intensidad de la voz que puede afectar la interpretación del mensaje. ¿Quiénes son expertos en usar los puntos de inflexión cuando hablan? Las máquinas. No toques eso. No toques eso. Ese es un punto de inflexión. Es ese cambio que usted sabe al escuchar, que algo viene después de eso. Son las mismas palabras con una variante de tono o de ritmo o de intensidad para afectar la interpretación del mensaje. Cuando el Señor dijo consumado es, tetelestai, hubo un punto de inflexión que cambió el destino tuyo y mío, no para mal, sino para bien. Lo que el mundo pensó que era la muerte del Rey de Reyes, no entendían que era la vida del Rey de Reyes, no entendían que lo que ellos pensaban era muerte, era la victoria del Cristo, y la victoria del Cristo era nuestra victoria también. Los discípulos no entendieron, por eso se fueron a pescar, por eso se ahuyentaron, pero cuando miraron al maestro, Tomás le dijo, déjame ver tus manos, déjame ver el costado, yo tengo que ver para creer. Y desde que él miró, su punto de inflexión cambió para bien, y Tomás creció, y Tomás llegó, y Pedro predicó el mensaje de Hechos 2:38, no porque todo estaba bien, sino porque hubo un punto de inflexión en la vida de él cuando miró que el maestro estaba vivo. Es ese punto donde tu tendencia tiene que cambiar. Pero el punto de inflexión de Sansón no fue cuando derrumbó los muros y mató a más filisteos que en toda su vida. El punto de inflexión en la vida de Sansón fue cuando le quitaron sus ojos y no pudo ver más en lo natural, pero sus ojos espirituales fueron abiertos. Dalila, cuando le corta las trenzas del cabello, los filisteos vienen y lo primero que hacen es quitarle los ojos para que no puedan caminar y mirar. No, ¿verdad? Y aunque naturalmente no podía mirar, espiritualmente pudo mirar más allá de lo normal, porque la Biblia dice que no caminamos hoy por vista, sino que caminamos por fe. A veces tenemos que cerrar los ojos al mundo y abrir nuestros ojos a Dios. Tenemos que creer la victoria del Señor por encima de las circunstancias del mundo. Tenemos que creer que Dios aún tiene el poder de levantarnos. Ese fue el punto de inflexión de Sansón. El punto de inflexión de Sansón fue en la cárcel, cuando todo el mundo pensó que ya Dios no estaba con él. El punto de inflexión en la vida de Sansón fue cuando estaba solo, porque cuando todos se van, Dios te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú no eres fuerte por quien está contigo, tú eres fuerte porque el Señor no te ha abandonado. Ese fue el punto de inflexión. Ese fue el punto que cambió radicalmente la vida de Sansón. Ahora, si vamos a Jesucristo una vez más, tenemos que entender que en la cruz, cuando Él dice tetelestai, no lo dice por decirlo, lo dice porque tenía una connotación importante.
Tetelestai fue el punto de inflexión, fue el punto de cambio en el lenguaje de Dios con Jesucristo en la cruz. Esta penúltima palabra no es una palabra cualquiera. Su significado nos declara que el final del patrón, que el final de la tendencia del pecado en nuestra vida quedaba rota por siempre y para siempre. Que ya el pecado no tenía arte ni parte en nuestras vidas. Que había habido algo nuevo que venía para combatir al pecado. Y eso nuevo era la obra que Cristo había puesto en la cruz del Calvario. Tetelestai significa consumado es. No tienes que volver a hacerlo una sola vez y basta. Tetelestai o consumado es significa que todo en su totalidad, 100%, había sido cancelado o había sido pagado. Tetelestai significa que ya no tenemos deuda con el enemigo. Tetelestai significa que alguien vino y pagó lo que tú debías pagar. Tetelestai significa que tú no tienes que caminar con el aprobio del pecado. Tetelestai significa que vino alguien y tomó tu lugar. Tetelestai significa que alguien te libró de la muerte y te va a dar vida y vida en abundancia. Tetelestai hace referencia a aquella deuda que el pecado puso en la humanidad. Jesús en la obra de la cruz la había cancelado completamente, que no había intereses de por medio, que no había más deudas, que no había penalidades. Toda la deuda había sido cancelada desde Adán y Eva hasta Jesucristo. Toda la deuda estaba cancelada de una vez y por siempre, de una vez y para siempre, con el Cordero que quita el pecado del mundo. Entienda algo. La paga al pecado, dice la Biblia, que es muerte. Y tú y yo teníamos esa deuda que no la podíamos saldar. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tetelestai, desde un contexto de negocios en Israel, se usaba para indicar que un asunto financiero con una factura había sido completamente liquidada. Tetelestai no solamente era una palabra griega, era una palabra que también se la usaba en negocios en Israel, y se la usaba cuando el bill estaba cancelado. Cuando era ¿cómo se llama? El jubileo, cuando se perdonaba todo, se ponía en las facturas Tetelestai, porque decía: toda tu deuda ha sido cancelado, no hay premios, no hay intereses, no hay cuotas, no voy a volver, está completamente cancelada, puede irse, no debe nada. Tetelestai significa financieramente que la prueba, que el bill estaba completamente pagado. También podía usarse con el contexto de un acuerdo o de un contrato, significando que las obligaciones de ambas partes han sido cumplidas. Este nuevo contrato está basado en el nuevo pacto, donde los sacrificios de animales para perdón son sustituidos por el sacrificio del último Cordero Pascual. Cuando Juan miró a Jesucristo venir a bautizarse, Juan paró y dijo: oh, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy indigno ni de siquiera dar sus sandalias. Y cuando dijo: bautiza, yo no puedo, dijo: bautízame para que se cumpla la escritura. Oh, Shanda Mahaya, Tetelestai
tetelestai significa que la obra, que el pecado, que la deuda estaba completamente pagada, que el Cordero había recibido en gloria, que ya no había que hacer más sacrificios, que el último sacrificio era en la cruz Jesucristo y punto, que ya no hay pecado para condenarnos porque somos libres en la salvación de Jesucristo Jesús. Tetelestai, desde el punto de vista de guerra o desde un entorno militar, la palabra tetelestai también se usaba en los combates y se usaba para indicar que la guerra o la batalla había terminado exitosamente del lado vencedor. Cuando había batalla o conflictos y en un grupo ganaba, ellos gritaban tetelestai, declarando no solamente que la batalla había acabado, sino que ellos habían vencido la batalla, que la batalla era de ellos. Entiéndanlo, no podemos ganar esta batalla del pecado y la salvación con nuestras propias fuerzas o con nuestra vieja naturaleza. Pablo señala en Romanos 4 al 5, pero al que obra no se recuerda el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tetelestai significa que tu victoria no debe venir a través del llanto o el esfuerzo, sino por la fe en que Jesucristo ha ganado la batalla por ti y para ti. Póngase bien, por favor. Rápido y fácil. Rápido y fácil. Había solamente dos maneras de conquistar un reinado. Cuando el pueblo de Dios esperaba la venida del Mesías, ellos esperaban a un rey como un ejército. Cuando los magos vinieron en busca del Mesías o del rey prometido a David, Herodes mandó a matar a todos los niños por temor a que un rey viniese a quitarles el reinado. Tuvieron que huir a Belén. Cuando, ¿cómo se llama el otro? Ay, no el nombre. No, el que estuvo con Jesucristo, el que lo juzgó a Jesucristo. Él. Amén. Bueno, me vengan a la mano por texto, que no. Poncio Pilato, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Se lava las manos, manda al otro rey, y el rey cuando lo mira, le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? La intriga no era si él era el Cristo o el Mesías. La intriga era si era el rey. Porque si era un rey, tenía un ejército. Y si había un ejército que pelea. Y el que ganaba al rey, ganaba la pelea. Hay solamente dos maneras de ganar las peleas. La una era con contrato, con una tregua. Tenía que yo firmar un contrato y decir: ¿saben qué? Me rindo, aquí está mi contrato, no quiero pelear la batalla, eso es tuyo. O tenía que yo enfrentarme a la guerra
y ganar al enemigo en la guerra o en el combate. Eran las dos únicas maneras para que yo y mi reinado podamos gobernar a este reinado. Lo que los romanos no entendían era que Cristo no vino a ganar ninguna batalla carnal. El reino que Él vino a establecer era un reino espiritual. Y cuando Él dijo tetelestai, Él estaba diciendo, el contrato está firmado espiritualmente y la batalla está ganada espiritualmente. Es decir, que cuando tú y yo moramos, no tenemos que pelear una segunda o tercera batalla, porque hay un contrato firmado en los cielos y hay una batalla ganada en la cruz del Calvario, en la cual tú y yo podemos decir Abba Padre y entrar en el reino de Dios y ser partes de la promesa de Dios. Tetelestai significa que Cristo ganó y con la victoria tú y yo ganamos. Tetelestai significa que no somos ahora culpables, sino que somos libres y verdaderamente libres. Para eso vino el Cristo, para deshacer las obras de Satanás. El escritorio donde Jesucristo firmó el decreto de nuestra libertad fue hecho de madera de cedro, en forma de cruz. La pluma que el Señor usó para firmar el decreto de libertad, así como Filemón tuvo que firmar el decreto de libertad a Onésimo, lo hizo con sangre, porque no había pacto más grande y más eterno en la Biblia que el pacto de sangre. Y cuando el Señor derramó su última sangre, la derramó por el último pecado, por haber obedecido en la vida nuestra. No fue un acto simbólico, fue un acto de guerra, fue un acto jurídico. El Señor firmó en la cruz del Calvario. Cuando dijo tetelestai, dijo: aquí está mi firma, aquí está mi decreto. Hoy en día tú y yo somos libres, aunque hayamos pecado, aunque estemos lejos de la gloria de Dios. Por la sangre del Cordero somos libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Sí, con errores pero libres. Sí, con problemas pero libres. Sí, con pecado pero libres. Sí, con dificultades pero libres. No todos color de rosa, pero soy libre. Soy libre. Tetelestai me confirma que la batalla ya la ganó Él, que no tengo que pelearla, solamente tengo que aceptar la victoria. Santo Jesucristo, la obra fue consumada, la obra fue dada, la victoria fue puesta. Solamente es mía y tuya. Tienes que aprender a recibir el tetelestai del Señor. Consumado es, hermano. Consumado es, hermana. No importa lo que la gente diga.